Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Adrián Nicolás Bello, estudiante de la UNAD de Producción de Audio y matriculado en el curso de Física General. El video es correspondiente al ejercicio 1 de la actividad número 2. Bueno, empezamos. La primera pregunta que nos hacen en la tabla 4 dice: ¿cuáles son los valores de la fuerza aplicada y la fuerza de fricción? Responde a esta pregunta para el caso de la superficie de madera y de hielo. Bueno, venimos acá al simulador y la fuerza aplicada necesaria para mover el objeto de 100 kilos corresponde a 518,92 newtons para poder mover el objeto. Aquí vemos cómo incrementa la velocidad a medida que va progresando, precisamente porque a medida que va avanzando el objeto va siendo más fácil moverlo. Y pues este avanza en la tabla de velocidad versus tiempo precisamente porque va avanzando en el espacio. Ahora, si le quitamos la fricción, entonces la fuerza a aplicar para mover el objeto es, creo que la misma, con los mismos 518,92 newton, con la diferencia de que esta forma, primero, se mueve más rápido, segundo, la fuerza neta incrementa, y en la tabla de velocidad versus tiempo vemos cómo se genera una especie de pico con respecto a la velocidad que llevaba en la, en la, en la simulación con fricción. Segunda pregunta: ¿cuál es el valor de la fuerza neta y cómo se obtiene este valor a partir de los valores de la fuerza aplicada y de la fuerza de fricción? Responde a la pregunta en el caso de ambas superficies. Bueno, la fuerza neta es una fuerza bastante fácil de obtener. ¿Cómo se obtiene la fuerza neta? La fuerza neta se obtiene tomando todas las fuerzas y restándolas entre sí, precisamente como lo explico aquí. Fuerza neta, Fn, es igual a todas las fuerzas que actúan sobre el objeto. En este caso, empuje es igual a E menos fricción, que es igual a F, nos da igual a E menos F igual a Fn. Entonces, sobre hielo, como la fuerza que aplicamos es de 518,92 newtons y la fricción es de 0, entonces nuestra fuerza neta es de los mismos 518,92 newtons. En el caso de la madera, como hay fricción, entonces las dos fuerzas se restan entre sí y tenemos una fuerza neta mucho menor. Entonces, nuestra fricción es de 294 newtons. A eso le restamos la fuerza de empuje, que es de 518,92 newtons, y nos da una fuerza neta de 224,92 newtons. Bueno, en el siguiente enunciado, pregunta: ¿cuál es la superficie? ¿Cuál es la superficie, la distancia recorrida y el tiempo utilizado para recorrer esta distancia? Bueno, entonces venimos al simulador. No, lo explico aquí. En el caso de la superficie, en el caso de la superficie de madera, la caja se mueve 12 metros a una velocidad máxima de 7,97 metros por segundo y le toma 20,6 segundos recorrer. Vemos aquí. En su velocidad máxima, lo que quiero decir, perdón, su velocidad máxima se mueve a 12 metros por segundo. Entonces venimos a 6,0. Aplicamos 518,92 newtons y quito la cámara aquí y borramos las gráficas. Activamos de nuevo la fricción. Correcto. Ahora sí. Entonces vamos a darle play a la simulación y empieza. Precisamente en el ejercicio 1 dice que la
que le permitamos ir hasta 8, hasta el 8 positivo. Bueno, aquí es donde quería llegar. Entonces, venimos aquí. Y la respuesta es, la caja se mueve a una velocidad máxima de 7,97 metros por segundo. Precisamente como lo pone aquí en el simulador, 7,92 nos dio en este caso, precisamente porque alcanza a correr un poquito más. Y le tomó un tiempo total, le tomó un tiempo total de 20,64 segundos llevar de un lado a otro. Y eso me dio a mí el día que hice la simulación. Sobre hielo, al igual que la respuesta es, al igual que en la superficie de madera, la caja se mueve los mismos 12 metros, pero sobre hielo, precisamente como no tiene fricción, entonces acelera mucho más, y de hecho casi al doble, mientras que sobre madera avanza a una velocidad máxima de 7,97 metros por segundo. Sobre hielo avanza a una velocidad de 14,40 metros por segundo. Entonces volvemos a poner nuestro muñeco en -6. Desactivamos la fricción. Ahora sí, desactivamos la fricción. Y cajón en 0,6. Bueno, empezamos. Precisamente vemos como la velocidad incrementa rápidamente. Y pausamos aquí. Exacto. Entonces, precisamente 11,92 velocidad máxima nos dio en este caso. Bueno, en este caso nos da 11,92, más sin embargo en las primeras simulaciones siempre me daba 14,40 metros por segundo y le toma un total de 7,38 segundos llegar desde -6 hasta +8. Bueno, ¿qué gráfica se obtuvo en una relación de velocidad de posición contra el tiempo? Es una gráfica es lo mismo que una gráfica de velocidad versus tiempo. Bueno, la gráfica obtenida, si comparamos ambas gráficas, la gráfica obtenida con fricción, ¿verdad?, es de una gráfica de dispersión. Déjenme borrar. -6. Ahora sí, una gráfica de dispersión debido a que ambas velocidades, y si nos ponemos a ver, ambas velocidades son muy diferentes a la otra, entonces podemos ver como la gráfica de la simulación con fricción se dispersa de la simulación sin fricción. Precisamente aquí lo estoy comprobando. Veamos, aquí vemos cómo es el objeto cómo es la aceleración del objeto cuando tiene fricción. Y si reiniciamos la simulación, entonces vemos cómo acelera de una forma más rápida. Casi punta. A este punto en la gráfica con fricción la gráfica iría más o menos hasta altitude o incluso menos. Siguiente. Conclusión. Avance un objeto punto A, punto B. Presente dos conclusiones respecto a los objetivos del... Bueno, conclusión 1. El avance de un objeto A un punto B puede verse ampliamente reducida por la fricción hasta en un 50%, precisamente como lo vimos en el simulador, mientras que nuestra velocidad máxima fue de 7 y poquito más metros por segundo. En el caso de la fricción, puede llegar a ejercerse
una fuerza incluso hasta del 50% de la fuerza de empuje, con lo cual puedes reducir la fuerza neta hasta la mitad. Conclusión. Conclusión 1. Conclusión 2. La fuerza neta siempre va a ser mayor en entornos donde las fuerzas son más de 2. Entre mayor sea la suma de fuerzas, mayor la fuerza neta. Me explico. Cuando precisamente lo experimentamos al principio del video, y en este caso, cuando no hay fricción, cuando se elimina la fricción, la fuerza neta es casi del total o directamente del total de la fuerza aplicada. Entre más fuerzas apliquemos, mayor va a ser la fuerza neta. Recordemos que la fuerza neta es la suma y a la misma vez la resta de todas las fuerzas, partiendo del principio que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Ya, creo que eso ha sido todo. Yo soy Adrián Nicolás Bello, estudiante de producción de audio y matriculado en el curso de Física General. Hasta luego.